Dios le bendiga, mi hermano. ¿Dónde están los acerca de la casa del Señor? Amén. Le invito a que abran en su Biblia el libro de los Salmos, capítulo 146. Salmos 146. Y vamos a estar dando inicio al servicio dominical de hoy. Salmo 146. En mi Biblia lleva por título Alabanza por la justicia de Dios. Aleluya. Salmo 146. Dice así la palabra del Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará el Señor para siempre. Tu Dios, Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Y este salmo, hermano, dice grandes verdades, grandísimas verdades de nuestro Dios. Oremos al Señor para darle gracias por este día y para iniciar el servicio de esta mañana. Padre, mi Señor, nos presentamos delante de ti, dándote la gloria, la honra, el honor, Señor, que solo tú mereces, porque tú eres digno, Señor, perfecto en ti mismo, todopoderoso, omnipotente, supremamente sabio, Señor, todo amor, todo misericordia, 3 veces santo, justo, admirable. Mi Señor, reconocemos nuestra condición, reconocemos, Señor, que somos pobres, pero también reconocemos que somos llamados hijos tuyos, Señor, por la fe en Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia que experimentamos cada mañana. Muchas veces, Señor, somos ciegos y no vemos, Señor, tu misericordia en las cosas pequeñas de nuestra vida. Pero reconocemos, Señor, que no merecemos nada bueno, nada honorable, nada digno de buen nombre, sino que todo lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti. Porque tú nos lo has querido dar por misericordia y por amor. ¿Cómo no amarte, Señor, si tú nos amaste primero? ¿Cómo no amarte si enviaste a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros? Te doy gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de mi unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vayamos al libro de los Romanos, capítulo 1, para seguir con nuestro estudio del libro de los Romanos. Romanos 1, del versículo 1 al versículo 17. Hemos estado estudiando la carta de los Romanos. El hermano Gabriel, el pastor Gabriel, estuvo estudiando con nosotros la palabra de siervo, lo que Pablo hizo desde los versículos 1 al 7, después del 8 al 12. Lo que quiero darle esta mañana es el contexto histórico de todos estos versículos que hemos tratado en consideración. Es decir, por qué Pablo
escribió estas cosas, más allá de que fue inspirado por el Espíritu Santo, sucedían cosas en la iglesia de Roma, en un contexto no nada más político, no nada más social, sino también un contexto eclesial, es decir, sucedían cosas en la iglesia. Y es importante traer esto a consideración porque para poder interpretar bien lo que Pablo quiere decir, hay que saber en qué situación estaba Pablo tratando. Por lo tanto, mis hermanos, veamos el análisis de la carta a los romanos. El autor, indiscutiblemente, es el apóstol Pablo. Eso lo vemos en el versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. La erudición moderna, todos los eruditos modernos, ya sea desde los conservadores hasta los liberales del cristianismo, están de acuerdo que la carta es de Pablo. Primero, por la prueba de carbón de los partidos que tenemos de los manuscritos, datan del año más o menos del año 57 o 58 después de Cristo. Y es importante saber esto porque pasó 7 u 8 años después del concilio de Jerusalén. Creo que es bien sabido por todos nosotros que en Hechos 15 hubo un concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé subieron, porque cuando estaban en Antioquía, algunos de los judaizantes, de judíos creyentes en Cristo, le dijeron a los gentiles que para poder ser salvo tenías que creer en Cristo, más agregarle la circuncisión de Moisés, del pacto mosaico, del antiguo pacto, a los ritos del antiguo pacto. A lo que Pablo y sus asociados se escandalizaron y dijeron a los gentiles no podemos obligarlos a hacer esto. La iglesia le da una comisión, ellos suben a Jerusalén. Pablo expone en el concilio lo que había sucedido y el porqué del altercado, y se levanta Pedro. Todos sabemos que Pedro fue un puente medio entre la circuncisión y la incircuncisión, es decir, entre los judíos y los gentiles. Fue uno de los primeros judíos que le predicó a los gentiles. Ejemplo, Cornelio. Y él aboga, Pedro, y dice, si nosotros siendo judíos no podemos cumplir estas cosas, no impongamos cargas pesadas a los gentiles. Porque tanto ellos como nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo. A lo que se levanta el anciano principal de la iglesia de Jerusalén, Santiago, el justo, el que escribió la carta de Santiago, el medio hermano del Señor, hacen un acuerdo, le dicen que los creyentes deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la carne pagana y de la inmoralidad sexual. Luego de haber pasado eso, se llegó a un acuerdo. Sin embargo, en ese mismo contexto, hermanos, eso pasó en Jerusalén, Israel. Pablo escribe Roma, capital del Imperio Romano, bastante lejos. Pero había tanto gentiles como judíos que creían en Cristo. Y los mismos problemas que se habían tratado en el concilio de Jerusalén eran los mismos problemas que la iglesia en todo el mundo estaba pasando. Por lo tanto, mis hermanos, los destinatarios, los receptores eran cristianos en Roma. Y eso lo vemos en el versículo 11, en los versículos 13. Esos cristianos en Roma eran tanto judíos y gentiles convertidos a la fe cristiana. Esa iglesia no la fundó Pablo, como dicen los papistas, los católicos romanos, que yo creo en la única iglesia santa católica romana, y esta la fundó el primer papa, que es Pedro con Pablo. Eso no pasó así. La evidencia histórica muestra que primero Pedro no era el primer papa. ¿Por qué? Porque los papas deciden. La Biblia. Existirá la flor. Y segundo, Pablo no la fundó, tampoco. Pero sí la deseaba visitar. Y miren lo que dice el versículo 11. De verdad deseo ir a veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, o mejor dicho, para ser mutuamente fortalecidos por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No quiero que ignoréis, hermanos, que en muchas ocasiones me he propuesto ir a visitaros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Pero hasta ahora he
encontrado obstáculos. Era el deseo de Pablo visitar Roma. La situación, hermano, de Roma es que era el centro del imperio. Ya vemos que había tensiones entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Pablo busca presentar el Evangelio de manera sistemática en su carta a los romanos, para unificar la comunidad cristiana en Roma y preparar su viaje a España. En Romanos 15:24, Pablo lo habla claramente. No se sabe, porque no hay evidencia bíblica, ni tampoco hay evidencia histórica, si Dios le concedió ese deseo a Pablo, de que Pablo visitara España. Pero en el capítulo 15, versículo 24, Pablo dice lo siguiente: iré a visitaros cuando vaya a España. Espero veros cuando pasen por allá y que después de haber disfrutado de vuestra compañía, me ayudéis a continuar el viaje. No sabemos si Pablo puede llegar a España o no. En esta discusión no hay evidencia contundente que diga que el Señor le concedió ese deseo. Por lo tanto, mis hermanos, hay que entender el contexto político de lo que estaba sucediendo cuando Pablo escribió la carta a los romanos. Como bien dijimos, fue en el año 57-58 aproximadamente después de Cristo. El imperio romano estaba bajo Nerón, el sádico emperador Nerón. Digo sádico porque le encantaba ver cómo los cristianos eran asesinados en el Coliseo. Él mismo hizo una revuelta, él mismo planeó con estrategia militar quemar Roma, se hizo el loco y le echó la culpa a los cristianos. Aquellos que comen sangre, hablando de la cena del Señor, aquellos que se casan con sus hermanas y cometen incesto, que es mentira, pero como los casábamos entre creyentes, se inventó eso. Y aquellos que adoran a un tal crucificado que supuestamente resucitó, hicieron todas estas cosas. Una revuelta social. Y eso está evidenciado por la historia, que Nerón hizo eso. Y no lo decimos nada los cristianos, lo dice cualquier historiador, así sea ateo. Es histórico. En Roma había la supuesta Pax Romana, era una ley. ¿Qué es eso, Pax Romana? Había en primer lugar estabilidad política y militar, entre comillas. En segundo lugar había una prosperidad económica porque era el imperio más fuerte de ese siglo. En tercer lugar había una unificación cultural y legal. Es decir, el imperio romano no era como los gringos cuando llegaron a los Estados Unidos. Hicieron una segregación racial, negros por un lado, blancos por otro, y los indígenas, bueno, le volaron la cabeza y los mataron. Más bien el imperio romano se parecía al imperio español, por así decirlo. El imperio español, que es más nuevo, se parecía al imperio romano. Cuando ellos conquistaban, lo que hacían era agarrar a la gente, decir, este es mi poder, está bajo Roma ahora, está bajo el César, no te vamos a matar, pero tienes que adaptarte a nuestros derechos, tienes que adaptarte a nuestras formas, tienes que adaptarte a nuestra civilización. Y por último, había una supuesta reducción de conflictos internos. Sin embargo, mis hermanos, había una creciente tensión hacia los judíos. Claudio expulsó a los judíos en el año 49 después de Cristo. Vayamos al libro de los Hechos, versículo 18. Claudio expulsó a los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. En Hechos 18, versículo 2, dice, bueno, vayamos a luz. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Hacía poco que había venido de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Por lo tanto, los judíos y los cristianos no eran bien vistos. Hechos 18:2, hermano. Los judíos no eran bien vistos en Roma, y por consiguiente los cristianos tampoco. ¿Y por qué digo esto? ¿De dónde nació el cristianismo? No quiero dar una respuesta, me voy a enloquecer con esa respuesta. El cristianismo nace en Jerusalén.
La predicación de nuestro Señor Jesucristo y la extensión de sus apóstoles. Es decir, los apóstoles extendieron su evangelio. Pero el evangelio comienza dentro del pueblo judío. Los primeros cristianos eran cristianos judíos. Estaban circuncidados, guardaban la ley de Moisés, pero vieron en Cristo el Mesías prometido por los padres y por los profetas. Y esto lo vemos en Romanos. Romanos 1, Pablo no se desliga de esto. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, en el versículo 1, escogido para ser apóstol de los gentiles y apartado para proclamar el evangelio de Dios. Miren lo que dice el versículo 2 del evangelio. Que ya Él, o sea Dios, había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El matiz judío de Pablo se ve allí, él es el Mesías que se profetizó. Por lo tanto, miren, hermanos, la iglesia era una mezcla de cristianos judíos y de cristianos gentiles. Y había un gran problema. El cristiano judío, aún él no quería quitar su identidad judía, su exclusividad judía, su nacionalismo judío. El judío, por ley, no podía comer como un gentil, porque el gentil es un ser inmundo, es un goyim. En la lengua hebrea significa gentil, goyim es inmundo, gentil. Nosotros somos el pueblo escogido, ellos no. Los gentiles venían de un ambiente pagano, de servir a dioses paganos. Venían de la mitología griega, la mitología romana, que son los mismos dioses, pero con nombres diferentes. Venían del esoterismo, venían de la magia, venían de un lugar donde el Dios verdadero no era conocido para ellos, era extraño. ¿Se acuerdan de Pablo en el Areópago? Dio un cartel cuando fue de Corinto en el Areópago, todos hablando de filosofía, y dice al Dios no conocido. Pablo tocó eso para predicar el evangelio. Por lo tanto, la iglesia estaba constituida así. ¿Y por qué hay que entender esto? Porque después del primer templo, ¿quién construyó el primer templo? Judío. Vamos a ver si los hermanos leen Biblia. Salomón. Lo quería construir David, ¿se acuerdan? Pero el Señor le dijo, no, mi amigo, tú eres un hombre sanguinario. Demasiada sangre derramada, pero te voy a conceder tu deseo y se lo voy a dar a tu hijo. Salomón hizo el templo, tal cual como Dios lo pidió. Quedó precioso. Salomón después se fue con otros dioses, hizo locura, cometió exceso, y el judaísmo otra vez empezó a desviarse. Hubo después un exilio. Los judíos son sacados de la tierra. ¿Por qué? Porque prácticamente se portaron mal y desobedecieron a Dios. Y hubo una reconstrucción del segundo templo. ¿Quién reconstruyó el segundo templo? ¿Cuál profeta? Habla duro. El que tenía con una mano hacia algo, con la otra mano. ¿Ah? ¿Cuál? Nehemías. Profeta Nehemías. Reconstrucción del segundo templo. ¿Ah? No escucho. Sí. Sí. Entonces, una reconstrucción del segundo templo. Se reconstruye el segundo templo. Más o menos unos 500, 600 años, un poquito más, antes del Señor Jesucristo. Allí nacen los fariseos y los saduceos. Todos saben muy bien de los fariseos y los saduceos en el Nuevo Testamento. No han conocido, no saben nada de los fariseos, hermano. Ay, los hermanos no leían a los fariseos. Por ejemplo, ¿qué les enseñaron a los fariseos? Que eran hipócritas, que eran falsos, que decían cosas, pero no las hacían. Hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no vivan como ellos viven. Es decir, el fariseísmo le imponía la ley a los demás, pero ellos vivían con toda la licencia porque eran fariseos.
Ustedes son pecadores, nosotros no. O sea, ustedes cometen agravios, pero nosotros somos perfectos. Ellos agregaron lo que el Señor le llamó tradición, una forma de irse por la vida para no cumplir con la Torá exactamente como debía ser. Ahí estuvo su hipocresía. Exactamente. El judaísmo se llevaba por la ley de Moisés, el Pentateuco. ¿Algún hermano aquí sabe cuál es el Pentateuco? No sé, dígame los nombres de los libros. Éxodo, Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 libros de la ley, el Pentateuco. La Torá para los judíos. El fariseísmo fue una élite religiosa intelectual que agarró la Torá y aparte de la ley de Moisés hicieron una tradición. Pusieron más mandamientos, pusieron más rituales, pusieron más purificación y ellos vivían así. Un legalismo. Es decir, queriendo cumplir la letra de la ley. Y el Señor lo que les quiso decir cuando vino su primera venida, ustedes pueden, entre comillas, decir que cumplen la letra de la ley, pero el espíritu de la ley no lo cumple. Le decía, hermano, eso no está en la Biblia, el Señor le dijo eso. Cuando el Señor le dice, habéis oído, no matarás, esa es la letra de la ley, el acto físico de la ley. Pero el Señor le dijo, mas yo os digo, en el sentido, no que Cristo subvierte el mandamiento, o le impone más el mandamiento. Él le da el sentido correcto del mandamiento, pero ustedes se olvidaron del espíritu de la ley. Mas yo os digo que cualquiera que odie a su hermano es un homicida. Habéis escuchado, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que ve a una mujer la codicia en su corazón ya ha adulterado con ella. Es decir, ustedes se vanaglorian porque externamente no hacen ninguna cosa, pero por dentro están podridos. Para Dios ya lo hicieron, aunque no tenga las consecuencias de la vida. Cuando se actúa son en una forma de aceptar la presencia del otro, no existe para mí. Sí. El odio es una muerte en vida. La persona que ha sido para ti asesinada está dormida. Ya murió. Por lo tanto, mi hermano, este es el contexto en que Pablo escribe. Ahora vayamos a ver lo que Pablo dijo en Romanos. Comienza la carta diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, escogido para ser apóstol, o llamado para ser apóstol. El emisor es Pablo. Y eso lo vemos en Gálatas 1:15 también. En Gálatas 1:15, Pablo dice lo siguiente: Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El Señor había escogido para el apostolado. El Señor había escogido para ese llamado, para esa misión. No fue que el apóstol Pablo se volvió loco, tuvo un sueño extraño, comió carabota piche y al día siguiente le cayó mal. Y dijo, me voy a parar y voy a dejar de ser fariseo. Y ahora voy a comenzar a ser cristiano. Pablo tuvo que ser derrumbado en un caballo, Hechos 9, y yendo a Damasco, desde Jerusalén a Damasco, Siria, para ir a apresar, asesinar y ajusticiar cristianos, es decir, era opuesto y enemigo a la cruz del Señor Jesucristo. Y el Señor lo tumba del caballo, ve al Cristo resucitado, y él dice, ¿quién eres, Señor? Porque el Señor le dijo, Pablo, Pablo, duro es que está contra la vida. ¿Por qué lo persigues? Tuvo un encuentro con Cristo. Vio a Cristo resucitado. Y Pablo habla en el versículo 1 también. ¿Para qué fue apartado? Dice, apartado para proclamar el Evangelio de Dios. Y es un término clave en todo el Nuevo Testamento.
Es un término clave en toda la teología cristiana. Aunque hoy no voy a definir lo que es evangelio, porque daría otra clase. Quiero darte una breboca de lo que no es evangelio. Evangelio no es autoayuda. Evangelio no es psicología. Evangelio no es ven a Cristo y todo será bien. Evangelio no es pórtate bien, porque portarse bien no puede hacer como posible. El Evangelio tampoco es un Dios Papá Noel, un Dios Santa Claus. Voy a Dios para que Dios me dé todos los caprichos que yo quiero. El Evangelio no es nada más un bien cultural. El Evangelio no es magia. El Evangelio no es una religión esotérica. Hoy somos unos alumbrados. Pablo lo dice, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese Evangelio ha sido prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento es evidencia de la promesa del Evangelio. Génesis 3:16, Cristo como la simiente de la mujer. Cristo como la simiente de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo mismo como el fin de la ley de Moisés. Cristo como el rey prometido que se sentará en el trono de David. Cristo como el que promulga el nuevo pacto. Y vayamos al versículo 3. El Evangelio no solamente es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La pregunta no es nada más las razones y el alcance del Evangelio. La pregunta es cuál es la naturaleza del Evangelio. ¿Qué es el contenido del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Y el mensaje del Evangelio es única y exclusivamente la obra y la persona del Señor Jesucristo. Tanto como hombre como Dios. Dios hecho hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Pablo lo dice acerca de su Hijo, versículo 3. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, que como ser humano era descendiente de David, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de los muertos. El contenido, mi querido hermano, del Evangelio de Cristo. Evangelio sin Cristo no existe. No existe. No hay mayor pecado que sacar a Cristo del Evangelio. Y aunque sé que estoy enseñando y no estoy predicando, porque la enseñanza va a la mente y no al corazón, pienso yo que incurriría en una gran transgresión si no voy a decir lo que tengo que decir ahora. Es triste y doloroso ver a gente en la iglesia y de gente, porque creo que el título de creyente no estoy muy seguro que se le pueda poner, que no saben absolutamente nada de Cristo, ni de su gloria, ni de su persona, ni de su obra, ni de su sacrificio. Lo único que saben es el pecado, y del pecado hablando en términos de Dios. No gustes, no comas, no partes, no toques, no hagas esto, te prohíbo aquello, te prohíbo lo otro, no hago esto porque yo soy cristiano. ¿He escuchado eso? Yo no bebo porque yo soy cristiano. Eres de otra naturaleza. Muy diferente a que alguien diga, hermano, yo no adultero y no conmigo porque yo amo a Cristo. Eso sí es profundo. No, yo no lo hago porque el Señor me va a castigar. Bueno, en el corazón lo he hecho 3 veces. Ahora van a decir, hermano, está diciendo que lo hagamos. No. Por si acaso alguien toma mis palabras y las tergiversa. Lo que estoy diciendo es, si tu evangelio consiste en regulaciones,
en prohibiciones, en legalismo, y no consiste en conocer cada día más al Señor Jesucristo, tú no tienes el Evangelio. Estás en la iglesia, escuchas la palabra de Dios, cantas los coros, cantas aleluya, gloria a Dios, me siento feliz. Tengo una Biblia que no la leo nunca, nada más la leo aquí en la iglesia, pero Dios me ama. Dios me ama tanto. ¿Y Cristo dónde queda? Nada más el nombre lo dice, cristianos. Por lógica, amas, sigues y crees a Cristo. Es inconcebible, supremamente inconcebible, que alguien, para dar un ejemplo, diga, yo soy tigrero, y le vaya a hablarle del carácter. Uno dice que el hombre está loco. Es tigrero y le va a otro equipo. Pero yo soy tigrero. Pero los tigres son el mejor equipo. Cuando lo ven uniformado de carácter, cantando. Leo. Uno dirá, bueno, esta persona tiene problemas cognitivos, está loco. O me quiere agarrar a mí de tonto. Alguna de dos. Lo cierto es que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y alguien que diga, yo tengo el Evangelio, pero no conozco a Cristo, no tengo una relación especial con Cristo, no se esfuerce en leer la palabra para conocer a Cristo. Tienen una filosofía con un nombre que supuestamente dice Evangelio, pero no es el Evangelio. ¿Y por qué no es el Evangelio? Mira lo que dice. Versículo 3, acerca de su Hijo. El Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice muy claro, me refiero a nuestro Señor, que como ser humano era descendiente de David. Sus traducciones creo que dicen, según la carne, era del linaje de David. Aquí se enfatiza la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Pero también el Evangelio enfatiza su naturaleza divina. Mira lo que dice más adelante. Pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Cuando Pablo utiliza que era hijo de David, descendiente de David, según la carne, según la humanidad, lo que Pablo quiere decir es que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías judío prometido en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando Pilato dice, póngale la cruz, Inri, rey de los judíos dicen, él se dice llamar nuestro rey. Pero nosotros no lo aceptamos como rey. Y Pilato dice lo que escribimos. Escribe esta déjame así, que cumple la profecía. Cristo, el Mesías prometido. La palabra Cristo es Mesías pero en griego. Cuando en el Nuevo Testamento tú ves que dice Cristo, Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Mesías. Y la palabra Mesías en hebreo se encuentra en el Antiguo Testamento. Y Mesías significa el ungido de Dios. Eso significa el ungido. Y el ungido con E mayúscula, ni U mayúscula, por su singularidad, su prominencia y su preeminencia. Es el primero y el único. Y eso es lo que Pablo está resaltando aquí. Por lo tanto, aplicándolo a nuestro contexto, si una iglesia no habla de Cristo, no enseña de Cristo, ni el sermón no apunta a Cristo, hermano, no sé dónde nos metimos, pero no es una iglesia. Si el Antiguo Testamento se abre y no ve al Señor Jesucristo, estás leyendo la Biblia como un judío. El Señor en el camino de Maús, en Lucas, le dijo: todas las escrituras hablan de mí. Todo el Antiguo Testamento apunta a mí. Todo se cumple en mí. Todo tiene consumación en mí. Ahora dice que Él lo llena todo. Y ese es un error grandísimo. ¿Por qué la iglesia no como está? No hay evangelio.
estamos como nación, como pueblo, la misma iglesia evangélica de todo el país. No hay evangelio en los púlpitos. Cree, ven a Dios, que el Señor te regalará todo, eso es mentira. La Biblia no promete eso aquí. El evangelio es poder de Dios para salvación, punto, es lo que se te promete. No se promete más nada. Y si queremos ver entonces las promesas del evangelio, no te van a gustar. Bienaventurado cuando tengan aflicciones. En el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he sido el mundo, dice Jesucristo, no me todo el mundo. Seréis atribulados, seréis burlados, seréis despreciados a causa de mí, pero siéntese digno. El que no es, entre comillas, digno de mí, es aquel que no deja padre, que no deja madre, que no deja hermano, que no deja... Si yo lo digo al revés, cualquiera que no deja padre, hermanos, amigos, conocidos, lo que sea, a causa de mí, bendito. Totalmente diferente del evangelio de hoy. Absolutamente diferente. Y con esta sentencia termino lo del evangelio y pasamos más adelante. ¿Qué dijo Pablo a los Gálatas? Le echo la reprimenda a los Gálatas. Gálatas, insensatos. Habiendo empezado por el espíritu, terminaron por las obras de la carne, por el esfuerzo humano. Usted que va a mencionar el terreno, todo lo que en tu vida. El terreno, padre, madre, hermano, y el primer hijo de casa, el mismo no se siente más, quiere dar a Dios el reino. Ahora, el dejar, significa una desvinculación completa con la familia o simplemente apartar su forma de vivir de la forma de vivir de los otros. Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta del hermano, cuando el Señor dice dejar padre, madre, mujer, hermano, hijo, ¿qué significa? Y a eso siempre ha sido una disputa dentro del cristianismo. Significa que reventamos lazos relacionales, filiales, de hermandad, de cualquier otro tipo, con todos nuestros conocidos y con todos nuestros coetáneos. ¿O significa que el evangelio renueva esas cosas? ¿O qué significa en realidad? Pablo toca este tema y lo toca muy bien en 1 Corintios 7, cuando él habla del matrimonio. Que se vayan a casar, que si se quieren casar, si no quieren casar, si quieren más que se casen. No, Pablo no hace muchos parapetos allí como hacemos hoy, porque ponen las cosas. Pablo dice, si te vas a casar, cásate, si no te quieres casar, no te cases. Me gustaría que fuesen como yo, pero si no te quieres casar, cásate. Ahora, Pablo también en Corinto, él dice que el que tenga esposa, actúe como si no la tuviera. Empieza a decir cosas como raras. Y dice, bueno, Pablo, te volviste loco. Tengo esposa, pero actúe como si no la tuviera. Y lo que Pablo está diciendo no es, lo que va en consonancia a esas palabras de Cristo, no es deslígate de tu responsabilidad. Si eres padre, entonces no contribuyes a tu casa. Tampoco, porque la Biblia dice, el que no trabaja no come. Y el que no sostiene su casa ha negado la fe. Lo que Pablo quiere decir es que el vínculo relacional que nosotros tenemos con otros seres humanos nunca debe ser primero que el vínculo que tenemos con nuestro maestro. Nunca. El vínculo que tenemos con Cristo y con Dios a través de Cristo Jesús debe redimir los demás vínculos. En la práctica no es fácil. Se sabe que muchos padres votan a sus hijos porque se enteran que son creyentes. Eso lo sé, eso es de verdad. Muchos hijos después, si sus padres son creyentes, lo detestan. Después que me hiciste tanto mal, tanto agravio, ¿te acuerdas cuando me castigaba de niño? ¿Te acuerdas cuando me decía gente? Ahora sí eres el santo, ¿verdad? Ahora sí buscas redención en otro. Eso es lo que significa. Los propios enemigos serán los de tu propia casa. No nada más los judíos con Cristo, sino también se aplica a nosotros con las mismas personas de nuestra realidad. Por lo tanto, hermanos, siguiendo
Más adelante. Un poquito más. También hay un punto que de repente cuando dice dejarás, hay muchas veces que nosotros pensamos que es que, bueno, yo hice mi matrimonio y es aparte, ya lo que es más algo que se resuelve, ¿no? Pero hay veces también que cuando tanto el esposo como la esposa, ¿verdad? Lo ponen como una carga hacia la otra parte. ¿Qué significa? No, pero es que tú sabes que hay que estar pendiente. Entonces, cuando vienes a ver, ya prácticamente estás haciéndole no un tropiezo, sino como si hay que ayudar a los familiares, si hay que estar pendiente de los familiares. Pero tú no quieres ser Dios. Hay veces que de repente uno quiere ser Dios, no pendiente de las cosas de papá, de la mamá, y descuido el matrimonio. Descuido el matrimonio. Entonces el matrimonio dice que la va a estar bien, podemos ayudar, pero no te puede hacer tampoco llevar esa parte tampoco. ¿Me entiendes? O sea, tiene que haber un equilibrio. Yo no estoy diciendo que no, en ningún punto, porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo. Pero cuando tú vienes a ver, ahí donde dice que no dieta, empieza a colocar cosas, empieza a colocar vida, y bueno, cuando vienes a ver ya, es un problema. Expandiendo lo dicho, la síntesis es que el Evangelio redime los vínculos humanos. Al restablecerse la relación del hombre con Dios, se redimen los demás vínculos. Sin embargo, también se hace una metamorfosis, un cambio. Pablo dice que la familia es la fe. Mucho mejor ayudarnos a ellos que lo terrenal. Cuestión que en la iglesia no se hace. Y es algo que va en contra del mensaje mismo del Evangelio. El Evangelio salva a pecadores culpables. Los declara justos por la justicia de otro, Cristo. Los redime, los transforma y los une. Eso es iglesia. No hay separación racial donde no hay judío ni griego, dice Pablo. Donde no hay esclavo ni libre, donde no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Y ese es un gran problema. Y ese es un gran problema de la mala aplicación del Evangelio. La Biblia dice que el hombre se unirá a su padre, a su madre, dejará a su madre, a su padre y se unirá a su mujer. Habla claramente del vínculo del matrimonio, de la institución del matrimonio. Se rompe ya, no en el sentido de que rompa emocionalmente con el vínculo paternal o maternal, pero ya tú creas otro vínculo. El hombre crea un vínculo con su mujer y la mujer crea un vínculo con su hombre y el niño crea otro vínculo. Y así sucesivamente la raza se multiplica. Sin embargo, en el Evangelio, matrimonio, amistades, familia, quedan debajo de la relación que tenemos con Dios. No se quitan, no se abrogan, no se anulan, pero se redimen. Y es bien sabido que los cristianos de antes, aunque se casaban, se trataban como hermanos. Los primeros cristianos se trataban como hermanos. Sí, había erotismo, se amaban, se buscaban, tenían hijos, pero lo que los unía era que eran hermanos en Cristo. Algo muy diferente ahora. Los hermanos en Cristo se trataban mejor que lo que se trataba la gente de afuera. Algo muy diferente de ahora. Hoy en la iglesia, somos iglesia el domingo a las 9 de la mañana y a las 12 de mediodía, cuando pisamos el portón hacia afuera, todo el mundo se olvida del hermano. Eso es una verdad. Somos hermanos de los estamos juntos. Juntos pero no recuerdos. Pero la Biblia dice muy claro. Dice claro. Que el que
que no ame a su hermano no ha conocido a Dios. Lo dice primero Juan. Si no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo pretende amar a Dios que no ha visto? No nos engañemos, hermano. No vamos a decir, ay, Señor, yo te amo, yo te deseo. Ay, ¿cómo se muestra ese amor a Dios? Si no, hermano, si no amamos a los hermanos, si no tratamos bien a los hermanos, si no saludamos bien a los hermanos, si no estamos pendientes de lo que le pasa a los hermanos. Y el hermano te va a decir, hermano, tú no eres perfecto en eso, no, soy igual que tú. Mi corazón no le gusta amar, no ama más a sí mismo. Por algo el Señor lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se lo digo toditos a toditos. Porque todos nosotros estamos inclinados a amar a nosotros mismos, a amar a Dios. Utilizamos a las personas y amamos a las cosas. ¿Esa es la verdad? Amamos las cosas materiales y a las personas las utilizamos. Entrando otra vez a lo que Pablo dice en Romanos, para no desviarnos de nuestro tema. Por lo tanto, Pablo señala a Cristo como el Mesías judío que cumple todas las promesas. Los destinatarios son cristianos romanos, llamados a ser de Cristo, en el versículo 6 y 7. Entre esas naciones también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia incluye el envío a los gentiles y refleja el alcance universal del Evangelio. Recordemos pues que el Evangelio comienza en Israel, comienza en el seno judío, pero Dios llama a uno, es decir, a Pablo. Y cuando Ananías dice, no, Señor, yo no voy a ir a orar por Pablo, ni loco. O sea, Pablo nos asesinaba, Pablo nos perseguía, o sea, ese hombre es un peligro. Y el Señor le dice, anda, Ananías, porque instrumento escogido me es. Yo le enseñaré lo que he sufrido por el Evangelio. Y Pablo fue llamado apóstol de Martín. Pablo lo reconoció, yo soy como un abortivo. No merezco ser llamado apóstol. Mi llamamiento fue extraño, no caminé con Cristo, pero Cristo se me apareció y lo vi resucitado. Aquellos hombres fueron entrenados 3 años, Pedro, Juan, yo no. Ellos caminaron con él. Yo los perseguía. Pero después digo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces Pablo habla de esto también cuando dice la gracia y la paz que vienen de Dios Padre y de Jesucristo. En el versículo 7 vemos una fórmula trinitaria. Ella habla del Espíritu de Santidad en el versículo 4, que es el Espíritu Santo. Y aquí habla de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vemos un trinitarismo. Pero allí no se queda todo. Pablo empieza con una acción de gracias y empieza a conectarse con los romanos, versículos 8 y 15. Él expresa gratitud en el versículo 8. Él dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues por todo el mundo es anunciada vuestra fe. Cristo es el núcleo de la unión. Cristo es la esencia del Evangelio y de lo que une a los cristianos. Estos no son nada más palabras formalistas. Le doy gracias a Dios por medio de Cristo, como si fuera una liturgia simplista, un rito, mera palabrería. Él está mostrando que la unión que unía tanto a gentiles como judíos era creer en Cristo como Señor y Salvador, el Mesías prometido. Pablo expresa una oración, versículo 9, versículo 10. Dios, a quien sirvo de todo corazón por el anuncio del Evangelio de su Hijo, es testigo de que me acuerdo siempre de vosotros en mis oraciones. Y ruego a Dios que de alguna manera, si es su voluntad, me abra el camino para ir a visitarlos. Y Pablo habla del propósito de esa visita. Versículos 11, 12, 13, 14 y 15.
En el 11 dice: de verdad deseo ir a veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. En el 12 dice, o mejor dicho, para ser mutuamente fortalecidos por la fe, que nos es común a vosotros, o sea, a ustedes y a mí. No nada más impartir bendición espiritual, sino que también el Evangelio nos unía para tener un mutuo fortalecimiento en la fe. Cristiano, el Evangelio no se vive egoísticamente. El Evangelio no se vive privadamente. Nadie es evangélico en privado. El Señor nos llamó a ser sal y luz del mundo. No ser sal y luz dentro de una cueva. Los cristianos de hoy, hay que huir del pecado. Es verdad, pero el pecado está dentro. Hermano, no puedo pecar. Enciérrate en una cueva como hacían los monjes. Te terminas golpeando o te terminas suicidando, pero el pecado no lo vas a erradicar. Duraron 1400 años tratando de hacer eso. Gracias a Dios que Dios levantó a Lutero, que era monje también, y sabía bien cómo era esa cuestión. De flagelarse 6 horas al día, de confesarse 6 horas al día y no lograr más nada. ¿Por qué digo esto? Actualmente se escuchan los púlpitos, se escucha la gente. Hermano, la salvación es individual. Yo lo escucho mucho. La salvación es individual. Está bien. Pero el Señor dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. El Evangelio no es para vivirlo como ermitaños. El Evangelio es para vivirlo como cristianos, en comunidad. Y eso se ve en la iglesia. La membresía de la iglesia, muchas veces. Esto es algo moderno. Yo lo escucho en mucha gente. Yo soy miembro de una iglesia. Yo soy bautista. Yo soy pentecostal. Todas las tradiciones. ¿Qué haces en tu iglesia? El congreso. Gran cosa, uno hacer en la iglesia, congregarse. Pero no sirves en la iglesia, no ayudas en algo, no enseñas a niños, compartes, haces comida. Eso es lo que haces en la iglesia. Nada más sentarte en la silla. Entonces, esos hermanos a veces uno se molesta. No, yo soy cristiano, ¿y cuántas veces vas al culto? Una vez cada 4 meses. Yo me quedo con la cabeza y uno se rasca. Una persona que va a la universidad una sola vez en 6 meses, ¿raspa o aprueba todas las materias? Raspa. Va a raspar. Yo soy universitario es así. Primero, no sabe lo que te están enseñando. Y segundo, el profesor te dice, tú estás aquí. Primero hay que te vea. Y eso pasa en nuestras iglesias. Porque el núcleo del Evangelio se quitó. El Evangelio es Cristo, que nos redime, que nos salva como pecadores, pero que nos une como hermanos. Si nos quitamos lo mío, que entonces no somos iglesia, hermano. Somos, no sé, un club. O somos un sitio agradable que personas que no tienen más nada que hacer vienen a escuchar un hombre que no tiene más nada que hacer. Y eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Tú eres importante porque eres miembro de Cristo. Yo soy importante porque soy miembro de Cristo, pero el verdadero importante es Cristo mismo. Cristo nos sostiene. Cristo es el centro de nuestra conversación. Cristo es el centro de nuestra unión. Cristo es el centro de nuestro amor. El Evangelio es lo que nos impulsa a amarlo. No si me caes bien, si hablas bien, si eres buen hablado, si te vistes bien, si eres bonito, si eres alto, si eres bajo, si eres blanco, si eres negro, si eres rico, si eres pobre. El Evangelio revienta con todo lo que el ser humano ha puesto para hacerse evangelio. El Evangelio quiebra todo. ¿Y cómo vemos eso en la práctica? Sencillo. Sencillo. Usted saluda a uno. Vamos a poner a vos que dice que son
concha. Si estamos en esto, pegarle a los colegios, no lo traen tu vida. ¿Tú eres cristiano? Sí. Y está loco. Ay, yo te amo. Cuando te abrazan, tú sientes que ese abrazo es más falso que el propio diablo. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio no es que te lave el cerebro. El Evangelio no es que te hace actuar extraño. El Evangelio te redime tal cual como tú eres, para que dejes de hacer las cosas que Dios abomina y comiences, con la ayuda del Espíritu, a obedecer la voluntad de Dios. Y no es fingido, es real. No es por miedo, es por amor. Los abrazos se sienten, y sé que ustedes lo sienten. Hay abrazos que se sienten, que son amor. Hay abrazos que se sienten, que es por mero formalismo religioso. Hay saludos que se sienten, hay otros que no. Hay palabras que se sienten. A veces el amor no se mide con palabras. No necesitas decir todo el día 24 horas, hermano, te amo. Sabes que esa persona te ama. Porque el Evangelio te une. Y como Él tiene el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, tú dices, es mi hermano. No es sintético nuestro Dios. Es orgánica y dinámica porque pertenece a Cristo. Cristo nos ha unido porque estamos unidos a Él. Ese es el Evangelio. Aunque yo más adelante voy a hablar acerca del Evangelio en términos doctrinales y teológicos, es necesario verlo en términos prácticos. Porque de nada nos sirve decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, crea una justificación, santificación, el Evangelio es esto, estamos bien. Bíblicamente, teóricamente estamos bien. Pero hay que hacernos una pregunta. ¿Ese Evangelio está en el corazón? ¿O está en la cabeza? Ese Evangelio nos está transformando porque en el versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder. Y la palabra poder es dinámico, griego. Y ese poder es un poder dinámico. Es decir, no es un poder estático. No es un poder que pasa una sola vez, como un rayo que te cayó encima y te quedaste ahí. Un poder que te transforma día a día, a día, a día. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese poder que usted acaba de vivir es tan dinámico que cuando nosotros nos relacionamos aquí y fuera de aquí, entre hermanos, las expresiones efectivas hacen resonancia, se sienten, son auténticas. Cuando tú percibes que no hay resonancia en la relación, es fácil de identificar un abrazo falso. Claro. Por ejemplo, yo podría decir una sentencia. Yo te lo hablo como cristiano y como ser humano normal. Es mejor orar por un hermano y no decir uno con la boca que lo ama, que decir que lo amamos con la boca y no demostramos actos de amor por el hermano. Es fácil decir que te amo y es fácil que te amo. Eso es lo más fácil que existe en el mundo. Ay, nos amamos. Un amor que se basa en condiciones no es amor. Y ese es el amor humano. El amor de Dios dice echa fuera el temor. El amor de Dios es un amor ágape, incondicional. Ningún ser humano puede replicar el amor de Dios. Nadie puede replicarlo, nadie puede imitarlo. Y por eso es que la iglesia está como está. La Biblia habla todo que el núcleo es con amor. Reprendeos, exhortados cada uno con amor. Enseña con amor. Habla con amor. Guía con amor. Pero el problema es que la iglesia no se ha preguntado hoy ¿qué es ese amor? Esa es la pregunta. Porque cada uno de nosotros nos vemos tentados a meter la definición de nosotros que es amor.
Si fuiste un niño pequeño que no recibió amor, entonces tú creces con eso y dices, bueno, el amor es incluir a todo, es hacerte sentirte especial. Si tú crees que el amor se basa en que tú eres el centro del universo, un amor narcisista, un amor egocéntrico, un amor ególatra, tú creerás que el amor es todo lo que tú amas, porque todo lo que tú hiciste está bien. Y como lo hago yo, y como yo soy así, así es que yo demuestro mi amor. Si el amor creemos entonces que es en base a condiciones, yo te amo por esto, eso no es amor. El amor no se basa por lo que el otro hace o deja de hacer. El amor que habla la Biblia es haber recibido y experimentado el amor de Dios. Ninguna mentira del mismo diablo y del mismo infierno decir, porque lo he escuchado, lo he escuchado, y yo crecí con esa enseñanza también, que el amor, hermano, esos son unos, Dios te ama, mira cómo lloro, y casi que se echa agua porque ves que está llorando, un drama. ¿Tú qué hago? Me corto, no sangre por ti. Están otros que dicen, yo te hago así, porque ¿qué hago? Y le vuelan la cabeza a todos los demás y los apuñalan. Es un amor duro y de fuego, como en los años 50. Amor de guerra. El amor de Dios, el amor de Dios se expresa con lo que el Señor Jesucristo dijo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendice al que te maldice. Ora por tu enemigo. Ámalo. ¿Y sabes algo? Tú y yo no podemos replicarlo. Tú y yo no podemos imitarlo. Porque cuando intentamos imitarlo, encontramos que somos falsos. Y con los fariseos nos agarramos de mano, nos abrazamos, nos damos un beso de pepito y nos tomamos un par de Coca-Cola, celebrando nuestra falsedad. Y lo digo así porque el cristiano es y tiende a caer en falsedades porque tenemos una carne corrupta. ¿Cómo amamos entonces de verdad? Conociendo el Evangelio, que es Cristo mismo, y habiendo experimentado el amor de Dios todos los días de nuestra vida. Esa es una verdad. Ya que me quedan 10 minutos, Pablo da la tesis central, para concluir. Da una tesis central, que es el poder del Evangelio. Es la tesis de toda la carta a los romanos. Esos dos versículos es el centro de toda su argumentación. En los 16 capítulos que tiene la carta a los romanos, usted quita esos dos versículos y Romano no tiene sentido. Usted quita esos dos versículos de la Biblia y la teología de Pablo no tiene sentido. Es el centro de la teología paulina, es el centro de cómo Pablo piensa, razona, vive, actúa, siente. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito, por el justo, por la fe. Hay una declaración clara. Él no se avergüenza del Evangelio. La cruz era un mensaje vergonzoso públicamente. Se reivindicaba a un crucificado, a un hombre que sufrió la pena romana, que solo lo merecían los peores criminales, siendo el cruz. La cruz era vergonzosa, porque se decía que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y murió en la cruz. Los paganos decían cómo un Dios puede morir. Zeus no muere. El Dios Helios del sol no muere. ¿Cómo es ese crucificado? Entonces murió en la cruz siempre vivo. El Evangelio quebró y reventó toda distinción racial, toda distinción étnica, toda distinción de lenguaje, toda distinción social. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo. No significaba que los hombres dejaban de ser hombres o las mujeres dejaban de ser mujeres. Lo que significaba es que las connotaciones culturales no dominaban a la iglesia y no deben dominar.
Nada. Es un error. Yo lo veo mucho en las iglesias hoy. Los hombres se dedican al trabajo de hombres, ¿no? Que son fuertes, como Sansón. Es que es verdad, ningún hombre ahorita se parece a Sansón. Ni el más bíblico que grita en el púlpito y tenga más peso en el pecho. Ninguno es como Sansón. Nadie va a matar a no sé qué cuántos cristianos por una quijada de un burro. Es mentira. Hay que estar las cosas bien claras. Segundo, se vende en las iglesias una feminidad bíblica, ¿no? Lo he escuchado mucho. Una feminidad bíblica. Las mujeres se quedan en el hogar, qué sé yo, si vamos a una feminidad bíblica, Raquel llevaba cántaros de agua y esos cántaros pesaban más que un botellón. Esas mujeres tenían fuerza. No eran feministas, pero eran femeninas. Cuidaban su casa, cuidaban su hogar. Pastoreaba hasta las ovejas de su padre. Era un trabajo masculino, pero la fuerza. El Evangelio revirtió toda esa tontería social que nosotros hemos hecho. Antiguamente la mujer era objeto, no sujeto. La mujer válida si estaba casada. Si había fornicado era deshonrada. El hombre se le perdonaba cualquier tipo de privilegio. Hoy en la sociedad, después de 125 años después, feminismo en primera ola, después de los años 50, los años 70, de segunda y de tercera. Y estamos viviendo un feminismo de la cuarta ola, donde hay más transexuales que el feminismo, ¿no? Lo cierto es que hoy se reivindica el empoderamiento de la mujer. Se reivindica que la mujer puede hacer todo lo que ella quiera. Ahora, si la mujer es más promiscua, es mejor. ¿Cuántas mujeres de 50, 60 años veo uno de los conocidos que no lo hacían en esa promiscuidad mente? Dejaron a sus esposos, dejaron a su familia, dejaron a sus hijos ya grandes con 20 y 30 años y andan por allí gozando de la vida con hombres que podrían ser sus hijos de 20 y 30 años. Pero eso es el empoderamiento de la cultura. Y eso se metió en la iglesia. La iglesia no empodera ni al hombre ni a la mujer. El Evangelio te dice, eres uno en Cristo, eres igual. Y si no la amas, y si no lo amas con sus diferencias, tú lo amas. Es muy diferente. Hablando de lo que se habló del matrimonio, de las amistades, de todo. Nosotros funcionamos. Si haces mis requerimientos, yo te amo. Así funcionamos nosotros. Aunque algunos tengan su lista de requerimientos y de condiciones, todos tenemos requerimientos básicos. La iglesia, vean la iglesia, vean las caras enteras. Son personas adultas ya, no hay gente joven. Los que crecimos en la iglesia somos, por ejemplo, yo, la hermana, la iglesia. ¿Por qué no hay matrimonio en la iglesia? ¿Por qué no se casa la gente en la iglesia? ¿Por qué muchos creyentes se van al mundo? Porque no me pidió la estupidez humana a la iglesia. Pablo dice que se quiera casar, cásese. ¿Qué se habla en la iglesia? El hombre perfecto, ideal para la mujer cristiana. Ese hombre perfecto, ideal murió hace 2000 años en la cruz. Resucitó el tercer día y está sentado al vientre del Padre. Los demás somos pecadores redimidos. Se predica de una mujer en Proverbios 31, la mujer ideal. Ninguna mujer tiene eso. Y muchos hombres lo saben porque después cuando se pegan el tremendo chasco que se casan y se meten en mirar por ver. Somos pecadores. Y cuando reconocemos nuestra condición, vemos en el otro y decimos, él es igual que yo. Ahí nace el verdadero amor. Ahí nace, ámense unos a otros, soportando unos a otros. No es obligado. Es Dios moviendo nuestro corazón cuando entendemos la verdad. La razón, mis hermanos, es el poder de Dios. Vean ahí lo que dice la Biblia. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Y aunque yo en otros días voy a profundizar del poder de Dios, quiero que te quede esto en casa. El poder de Dios no es como antes diversado. El poder de Dios no actúa según tus caprichos y los míos. El poder de Dios se manifiesta según el propósito y el beneplácito de Dios. Y esto lo voy a hacer de una manera
me vaya. Señor, si tú me escuchas, mi oración manda un rayo y parte el rayo del diablo, la montaña de tu madre. El Señor no lo va a hacer. Porque primero no somos especiales. Y segundo, Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él hace como Él quiere, no como nosotros no queramos. Cuando un cristiano empieza, no, Señor, que el Señor no tal, el Señor aquello, el Señor lo otro, dice, bueno, ¿qué evangelio te enseñaron o qué evangelio aprendiste? Porque la verdad es que el evangelio de la Biblia. El Señor deja que nos quejemos delante de Él, de los salmos, no te quejas, porque me abandonas, porque pero nunca un cristiano debería quejarse de Dios. Nos quejamos delante de Él en nuestra situación, pero quejarnos de Él es mejor estar muerto. Yo le digo la cosa a los maldice tu Dios y muérete. Neciamente has hablado, pero la verdad que es una necia. Y es la verdad. ¿Cuál es el propósito de los que? ¿Qué dice? ¿Poder de Dios para? ¿Prosperidad? ¿Sentirnos bien? ¿Que nuestros planes se cumplen? Hermano, pero la Biblia lo dice. El Señor concederá las peticiones de tu corazón. Pero también la Biblia dice, no recibes lo que pides porque pides mal para nuestros deseos y nuestros deleites. Lo dice Dios. El día en que el Evangelio te quedes con una cara del Evangelio, no has conocido el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias para los que creen. Para los que no creen es una sentencia de muerte. Porque el que no cree que ha sido condenado. Hay que ver las cosas como son. El alcance del Evangelio para los judíos, nada más para los gentiles. ¿Qué dice la Biblia? Para todo aquel que cree. Se revientan las barreras raciales, se revientan las barreras étnicas. ¿Qué dice Santiago? No hagas acepción de personas. Un principio del Evangelio. Alguien que ha experimentado el Evangelio sabe que eso ya culminó. Por lo tanto, mis hermanos, por lo tanto, concluyo con esto, la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe, para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe divina. La Biblia dice, por fe andamos y no por vista. El Evangelio se recibe por fe en Cristo. Y fe es confianza. Confianza. Segunda clave. Confianza. Por lo tanto, mis hermanos, sabiendo ya el contexto histórico de Pablo Álvarez, sabiendo lo que pasaba en la iglesia de Roma, sabiendo que eran combustibles y judíos, vemos cómo el poder del Evangelio transforma vidas, transforma sociedades, transforma países también. Es una gran verdad. Pero el Evangelio promete vida eterna en Cristo. No te promete buenas cosas, no te promete que vas a ser feliz, no te promete que no te vas a enfermar, no te promete ni siquiera que no vas a buscar la muerte porque todos vamos a morir. Lo que se nos promete es que resucitaremos con Cristo. Esto es la verdad. Por lo tanto, mi hermano, debemos saber que aquí hay 10 doctrinas. Y ya digo estas 10 doctrinas para que el que esté anotando sepa que eso es lo que vamos a trabajar en este mes. La primera doctrina habla del apostolado. El que quiera anotarlo, no lo. La segunda es el Evangelio. La tercera es la doctrina de Cristo, lo que Pablo habla acerca del Señor Jesucristo. La cuarta es la gracia. Habla de la gracia. La quinta es la fe. Esas definiciones debemos tener que fe. Porque hoy lo que se habla de fe no es fe, es locura. Y para otros la fe no existe. La sexta doctrina es la universalidad.
Significa que se ofrece la salvación a todos, se predica a todos, sin distinción de género, de raza, de color, de nacionalidad, de idioma. La séptima es la justicia de Dios. La octava es la revelación. La número 9, la salvación. Y la número 10, la santificación. Pablo toca todos esos temas en estos versículos y más adelante, con la ayuda del Señor, en un tiempo vamos a estar viendo cada una de ellas aquí. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el mismo evangelio que predicó Pablo es el mismo evangelio que vemos en tu palabra. Un evangelio que nos salva, que nos redime de la culpa y del poder del pecado. Pero también es un evangelio que no nos deja ni callados ni encerrados, sino que nos enseña que somos la sal y somos la luz del mundo, Señor. Somos atalayas de tu evangelio. Te pedimos, Señor, que por la fuerza de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu, nos santifiques cada día más y entendamos, Señor, los misterios de tu evangelio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.